¿Por qué es delicada la situación del mundo? Conocemos la terrible pandemia COVID-19 que está afectando desde hace varios meses todo el globo terráqueo. A toda parte ha llegado de una forma u otra, más intensa, menos intensa. Pero en nuestro país existe una situación muy delicada. Mucho más que la pandemia. Porque la pandemia podrá durar 6 meses, podrá durar 3 meses más, podrá durar 1 año, pero las autoridades que vamos a elegir el domingo que viene va a ser por 4 años. Por 4 años. El 5 de julio del año 2020, el próximo domingo, el pueblo dominicano acudirá a las urnas e irá en condiciones inusuales. Va allí a votar para elegir autoridades que van a estar administrando los recursos, todos los recursos, aún lo que tú tienes en tu bolsillo ahora mismo. Autoridades que van a estar creando y modificando todas las leyes de la nación. Vamos a estar eligiendo presidente, vicepresidente, senadores y diputados. En el pueblo de Dios entonces surgen preguntas. Preguntas como, ¿debe el cristiano participar activamente en la política? ¿Qué tanto debe el cristiano involucrarse en ese proceso que viene de elección? Y aún más, ¿el cristiano debe votar? Y si es así, ¿por quién debe votar el cristiano? Claro que nosotros, por causa del tiempo, no nos es posible considerar las respuestas a todas esas inquietudes, por lo que vamos a estar concentrándonos, lógicamente, a responder la última pregunta: ¿por quién debe votar el cristiano? Y mis hermanos, esa pregunta está formada por las palabras que son reales, palabras concretas, palabras que ni sobran ni faltan. ¿Por quién debe votar el cristiano? Claro que antes me permitan referirme a por lo menos 2 cosas que nos servirán como introducción y motivación para mi sermón de hoy. La primera tiene que ver con nuestros deberes y, ¿por qué no, con nuestros derechos? Nuestros deberes como ciudadanos, nuestros derechos como ciudadanos. Todo ciudadano dominicano tiene el deber y el derecho de votar. ¿Ustedes entienden? Deber y derecho. Claro, siempre que esté legalmente capacitado para hacerlo. Así lo dice nuestra Constitución. La Constitución de la República Dominicana, en su título 2, sección 2 de los deberes del ciudadano, en su artículo 9, acápite D, dice que nosotros, los ciudadanos dominicanos, tenemos el deber de votar. Hermanos, tenemos el deber de votar. En segundo lugar, en la misma dirección, el corazón de cada cristiano, de ese corazón debe emanar un deseo inmenso y puro de identificarse plenamente por la nación o al pueblo que pertenezca. Y voy a repetir esto. Del corazón de cada creyente genuino debe emanar un deseo inmenso y puro. ¿Por qué? Por identificarse plenamente por la nación o el pueblo a que pertenece. El cristiano no es cualquier ciudadano. Como de su corazón debe emanar esa identificación por la nación, debe entonces emanar el deseo de cumplir toda ley y entonces descansar en el Señor. Cumplir toda ley y entonces descansar en el Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios.
Cuando vamos a 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 12, que le pido que por favor lo pongan al margen. Allí una conversación que tuvo Joab con su hermano Abisaí. En 2 de Samuel, repito, capítulo 19, versículo 12, en el momento de defender al pueblo de Dios contra los hijos de Amón, él le dijo lo siguiente: esfuérzate y mostrémonos valientes. ¿Por qué? Por amor a nuestro pueblo. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que le parezca bien. En cuanto nosotros nos vamos a esforzar y vamos a ser valientes. ¿Por qué? ¿Por nuestro bolsillo? ¿Por nuestro propio bien? ¿Por egocentrismo? No, por amor a nuestro pueblo, por amor a la República Dominicana. Así que, mis amados hermanos, el cristiano tiene deberes y derechos cívicos avalados por la Constitución de la República Dominicana. Deberes y derechos santos avalados por la Biblia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo llamada a ser columna y sostén de la verdad. Y por ambas razones, no podemos ser indiferentes con el destino de la nación a la que pertenecemos. Hermanos, de ninguna manera podemos quedarnos con los brazos cruzados, ya que, como bien ha dicho el doctor Martin Luther King Jr., él dijo: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando la iglesia cobardemente se hace cómplice con su silencio. La voz de todo cristiano debe ser escuchado en todo tiempo. La voz de todo cristiano debe ser escuchada en todo tiempo. Esta vez por medio de su voto. Esta vez por medio de su voto. Eso sí, un voto con una conciencia bien informada, bien fundamentada. Es por esa razón que considero oportuno orientar a la iglesia local y a todo el pueblo de Dios para que al momento de ejercer su derecho y deber de votar, lo haga con una conciencia bien instruida. ¿Por mis consejos? No, instruida por el consejo de Dios que emane de su palabra. ¿Y esto qué significa? Bueno, que al momento de echar el voto, no hacerlo simplemente por tradición, no hacerlo simplemente por el color del partido XY, o mucho menos por el provecho personal. Como bien ha dicho un pastor amigo, ya esa época de ignorancia pasó. Ya no somos ignorantes para ir narigoneados a votar por tradición, por el color, por una motivación personal. No, llegó el momento de votar conscientemente, con conciencia. O lo que es lo mismo, votar tomando en cuenta los valores de los candidatos que a mí me gustan. No basta que me gusten, tengo que analizar y estudiar sus valores para ver si Dios aprueba a ese candidato. Valores que todo creyente, absolutamente todo cristiano, debe asegurarse que son los mismos que Dios toma en cuenta y que Dios aprueba. Mis amados hermanos cristianos, debo puntualizar y al mismo tiempo enfatizar lo siguiente. En las elecciones del 5 de julio del año 2020, el próximo domingo, muchas cosas están en juego y ello no es un juego. Las elecciones que están pendientes a celebrarse el próximo domingo no son un juego y muchas cosas están en juego. Desde el respeto a la vida humana, desde el rechazo a la ideología de género, hasta nuestra libertad de culto y la exclusión de la Biblia de la vida de la nación. De ahí la imperante necesidad de como hijo de Dios
como ciudadanos de dos reinos, como miembros activos de la iglesia de Cristo, al momento de votar, consideremos como nuestra responsabilidad hacerlo con una conciencia que pertenece a Dios. Para tales fines, vamos a estar estudiando un texto que ya leímos, y de allí vamos a obtener algunas luces, algunos principios que nos servirán de plataforma como base para el propósito del sermón de hoy. Saber por quién debemos votar el próximo domingo 5 de julio. Y una vez más, ya he hablado otras veces de este material, por eso doy crédito a muchos hombres de Dios, varios, pero de manera especial a la agrupación Acción Cristiana. Bien, comencemos y le pido que por favor abran sus Biblias una vez más en Deuteronomio capítulo 17. Y hermano, yo quiero ser enfático en lo que voy a decir. Abran sus Biblias. Vamos a trabajar con la Biblia. Es neurálgico, es central que miremos con los ojos de la cara lo que Dios dice en su texto. Y seguirlo. Voy a estar apegado exclusivamente a lo que dice la palabra de Dios. Lo que va a emanar de ella es lo que debemos poner en nuestros corazones. Y que Dios nos ayude. Lo primero que vemos en el versículo 14 es que todo gobierno es constituido por Dios. Y eso no es algo nuevo. Nosotros conocemos muy bien que es Dios el que constituye todos los gobiernos. Dios es el que pone y quita reyes, pone y quita gobernantes, cosas que muchos gobernantes y muchos candidatos obvian. Ellos no saben que es Dios que lo quita y lo pone. Observen lo que dice Moisés en el versículo 14 como palabra de Dios. Escuchen lo que dice Moisés al pueblo de Dios. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la posees y habite en ella, ya tú estás allí. Y digas, ¿quién está diciendo el pueblo? Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Dice Moisés, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Noten que cuando el pueblo dice, yo voy a poner un rey, la respuesta de Moisés, sí lo va a poner. Ahora, entiéndelo y entiéndelo bien, que tú vas a poner, aunque sea tú que estés pensando que lo va a elegir, ese le está escogiendo a Dios. O sea, hermano, cuando tú vayas a votar el domingo, independientemente por quién tú votes, el que va a salir electo como presidente, como vicepresidente, como senador, como diputado, va a ser aquel a quien Dios escoja. Eso mismo es lo que dice y enfatiza Daniel en el capítulo 2, versículo 21. Escuchen lo que dice Daniel. Dios es que cambia los tiempos y las edades. Es Dios que quita reyes y pone reyes. Es Dios que da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Más cercano, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13, versículo 1, Pablo dice, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Toda autoridad es puesta por Dios. Y yo quiero repetir eso. Que ustedes pongan en su corazón. Toda autoridad, aunque yo no la haya votado, es puesta por Dios. Y escúcheme, hermano, esta observación pertinente. El saber que Dios es que pone y quita gobernante, eso debe dar seguridad y tranquilidad al momento de votar. Eso sí, debe dar tranquilidad y seguridad al momento de votar. Eso sí, que eso no nos exonera de nuestra responsabilidad de votar con una buena conciencia. No es que yo voy a votar por cualquiera, como quiera Dios lo va a escoger. No, Dios te manda a tener conciencia al momento de votar. Votar con conciencia. Bien, hermanos, entendiendo eso, que ese es Dios el que pone y quita reyes, entendiendo que tenemos deberes y derechos al momento de votar, que debemos ir a votar, entonces sí, ahora estamos preparados para poner en nuestras mentes, emanado de la palabra de Dios, aquellos principios de aquellos hombres como candidatos que Dios aprueba. Hermano,
El candidato que Dios aprueba es uno que defiende la soberanía nacional. Versículo 15. Lea conmigo el versículo 15. Ciertamente, y me encanta porque Moisés le repite lo mismo y agrega un elemento muy importante aquí. Ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos, escuchen bien, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Hermano, observen bien una vez más. Debe ser uno que sea tu compatriota. En otras palabras, debe ser dominicano. Asegúrate que sea dominicano. Tú lo pondrás allí un extranjero. Tiene que ser un hermano tuyo. El que va a gobernar, el presidente, el vicepresidente. Y acuérdense que yo no estoy de acuerdo con decir la mujer, el hombre. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo así, todos y todas, no. Todos para mí es genérico. Y así está en el diccionario. Yo no digo todas y todos, no. Yo digo todos. Yo no digo ellas y ellos, no, yo digo ellos. Y sé que estoy siendo genérico. Porque Dios cuando creó al hombre. Varón y hembra lo creó. En ese sentido, hermanos amados, aquellos candidatos que haya duda de su nacionalidad, yo no lo podré votar, porque dice claramente en la palabra de Dios que tiene que ser hermano mío. Dicho sea de paso, así lo establece la Constitución Dominicana en su artículo 123. Debe ser dominicano o dominicana de nacimiento o origen. O sea, no es un invento la Constitución Dominicana, no fue que un dominicano inteligente comenzó a inventar lo que había allí, no. Ya Dios, miles y miles de años, ya había dicho lo mismo y había propuesto una constitución para su pueblo que dice que tiene que ser un hermano tuyo, tiene que ser un hermano tuyo. Así que un líder a quien Dios escoge como gobernante de una nación, lo menos que debiera hacer es dedicarse a honrar a ese Dios que lo puso en ese puesto, en ese cargo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo honra a Dios? Bueno, defendiendo la soberanía nacional, no permitiendo la injerencia extranjera. Injerencia que puede ser política, injerencia, escuchen bien, que puede ser económica, pero esa injerencia también puede ser cultural. Esa injerencia puede ser cultural. Y yo digo, principalmente ese líder debe evitar esa injerencia cultural. ¿Por qué? Porque la injerencia cultural tiende a tornarse dominante y terminan imponiéndose. Tienden a hacerse dominante y terminan imponiendo. Claro, si no hay un pueblo que resiste a esas imposiciones hasta que Dios quiera. Y ese pueblo debe ser el pueblo de Dios. El líder que Dios aprueba no permite injerencia extranjera y tiene como prioridad la nación. Escuchen bien, debe de velar para impedir la injerencia extranjera, especialmente la cultural, pero además de eso debe mostrar como prioridad el amor por la nacionalidad. Noten lo que sigue diciendo Moisés en el versículo 16. Además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. ¿Sabe por qué? Pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. ¿Qué pasaba con el pueblo de Egipto? El pueblo de Egipto había mantenido al pueblo de Dios cautivo como esclavo por más de 400 años. Y Dios dice, ese rey, ese gobernante jamás permitirá que ese pueblo vuelva donde estaba. Hermano, mucho cuidado por quien tú vas a votar. Mucho cuidado por quien tú vas a votar.
De hecho, mucho cuidado con aquellos candidatos que ponen en poco nuestra nacionalidad. Aquellos que ponen en poco nuestra nacionalidad. Dios dice que el gobernante que él aprueba debe defender la nacionalidad de su pueblo. Así que el candidato que Dios aprueba debe defender la soberanía nacional, incluyendo las injerencias foráneas, pero además, el candidato que Dios aprueba debe dar señales claras de ser alguien moralmente aprobado. No solo aparentarlo, sino comprobarlo. No solo aparentarlo, sino debe comprobarlo. Dice el versículo 17, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Dos cosas aquí importantes que tienen que ver con la moralidad o con la inmoralidad. Hermanos, la historia universal y de manera fehaciente también la historia bíblica nos dice que con frecuencia los reinos, escuchen bien, los imperios, los gobiernos se autodestruyen a sí mismos y la causa principal es la inmoralidad. Recordemos el caso del imperio babilónico. Cuando Babilonia estaba en guerra con el imperio medo-persa, el rey Belsasar se le ocurrió hacer una orgía. Y la misma noche de la orgía, el imperio babilónico cayó. El imperio romano se fue autodestruyendo, se fue diluyendo. ¿Sabe por qué? Por la corrupción rampante que había en su seno y por las inmoralidades indescriptibles que había en el imperio. Hermano, una vida moral de un candidato dice mucho de cómo va a ser su ejecución, de cómo va a ser su gestión, y Dios lo toma en cuenta. Repito eso, la vida moral de un candidato dice mucho de cómo va a ser su gestión y Dios toma en cuenta ello. Dios dice, no tendrás muchas mujeres, no se irá por el camino del hedonismo, del placer, no le dará apertura a todo lo que le trae gratificación a sus sentidos. Y precisamente, mis amados hermanos, ese es el peligro que estamos expuestos en nuestro país. A ese peligro estamos expuestos en este país, República Dominicana. Porque República Dominicana está inmersa en una cultura hedonista, una cultura de placer desenfrenado. Y si a esa cultura hedonista se combina con poder, hermano, el resultado es terrible. O mira qué están haciendo los candidatos. Una gran parte, están disfrutando, están en fiesta, algunos están tirando dinero. Y el país sumido en una pandemia y muchas personas regateando 2 pesos para poder comer. El placer con el poder. Hermanos, cuando se mezcla la cultura hedonista con el poder, el resultado es terrible. Por eso es que aquel que pretende gobernar, aquel que quiere ir a legislar, ocupar una posición de eminencia en nuestro país, debe de dar muestra clara que entiende y así comprende que va a ser un servidor público, que no se va a servir a sí mismo, que no es una persona que va allí a autoservirse, que es una persona que debe ir allí a servir a otro. Y yo sé que eso pudiese parecer utópico e idealista. No, hermanos, hay hombres serios. Hay hombres que han dedicado su vida a servir. Hay hombres que son probos. Hay mujeres que son probos. Que les gusta servir. Y su interés solamente es servir. Debe mostrar una decisión de combatir aquello que socava los valores y proteger los valores de la familia y los valores de la vida por tantos años, que por tantos años esta República Dominicana ha mantenido.
El candidato que pretende conducir los destinos de una nación o un pueblo o que va a proponer, aprobar leyes, no puede guardar silencio bajo ninguna circunstancia y mucho menos ser diferente en los asuntos morales de una nación. Hermano, ese candidato debe mostrar decisión férrea de defender la nación y todo el conjunto de elementos que compone la moralidad tradicional de esa nación. Esta es una nación evangélica cristiana. Los valores aquí han sido socavados en parte, pero quedan muchos por los cuales debemos siempre nosotros luchar, y la forma de luchar es por medio del voto. Pero hay algo más en ese versículo 17 que dice Moisés. Noten lo que dice el versículo 17 al final. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y mis hermanos, ¿qué actual es la palabra de Dios? Eso parece que lo escribieron en el periódico ayer o esta mañana. No, tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. ¿Por qué digo esto? Todo aquel que aspira a ser elegido a cualquier cargo debe tener bien claro que va a administrar recursos que no son suyos. Y una vez más, eso parece idealista. Pero déjeme decirle algo, hermano, tú que debes votar con conciencia y que debes tener toda tu conciencia, valga la redundancia, llena con lo que es la palabra de Dios y el deseo de Dios. No es posible, escuche bien, no, en mayúscula, no es posible ser un corrupto derrochador y al mismo tiempo ser un buen administrador de las cosas públicas o privadas. No es posible. No es posible. De ahí que el cristiano debe votar por hombres y mujeres que hayan mostrado en su vida personal honestidad en el manejo de los recursos, aun sean propios. Aquel que vota lo suyo y no le duele, va a votar lo ajeno con menos dolor. Cuando los principios no son firmes de manejo de recursos, se le pueden dilapidar. No hay manera, no hay posibilidad de que un corrupto derrochador pueda ser un buen administrador de los recursos públicos ni privados. Pastor, ¿y si nunca ha administrado nada? Es simple la respuesta. Esa persona no es apta para gobernar. Si usted nunca ha administrado nada, si usted nunca ha tenido en sus manos que ha probado que usted es un buen administrador de recursos, usted no puede gobernar, porque no tiene el conocimiento, pero tampoco tiene la experiencia. Uno que aspire a ser elegido en cualquier posición debe ser honesto, pero también debe ser apto para gobernar. De lo contrario, no es una opción acorde a lo que Dios dice en su palabra. Precisamente esa fue la recomendación que José le dio al faraón. ¿Recuerdan en Génesis 14:33? Él le dice al faraón: ahora pues, busque faraón un hombre como prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Pero no solo José al faraón, también Yetro a Moisés en Éxodo capítulo 18, versículo 21. Escuchen lo que dice Yetro, el suegro de Moisés, un hombre de mucha experiencia, y le dice: escoge de entre el pueblo hombres como capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. En otras palabras, unos que no sean ladrones. Unos que no sean ladrones. Así que todo gobernante es puesto por Dios. Y el candidato que Dios aprueba debe estar comprometido con la soberanía de la nación, debe ser un ejemplo moral y proteger la nación de todo lo inmoral, ser honesto, prudente y apto para gobernar. Hermano, esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Pero además, el candidato que Dios aprueba debe estar apegado a los principios. Escuchen bien, que esta es la parte más central, la parte que quizás debemos ponerle un poquito más de atención porque lo otro lo conocemos aún por idiosincrasia. Yo no veo a un cristiano votando porque le den 500 pesos. Yo no lo veo, puede pasar. Yo no veo a un cristiano votando porque fulano me ofreció un cargo para mi hijo, aunque ese sea un sinvergüenza.
El candidato que Dios aprueba debe estar apegado a los principios que nos han llevado a los niveles de civilización que hoy tenemos. ¿Y esto qué significa? Bueno, escucha lo que dice Moisés en el versículo 18. Dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, wow, eso parece pintado para esta época. Cuando él se siente en el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Versículo 19. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Es decir, mis amados hermanos, que la constitución del candidato por la que yo voy a votar, en su propuesta, está, ¿sabe qué? La palabra de Dios como guía. La palabra de Dios como guía. No es que hable feo, que hable bonito, si tiene cuarto, si es hermoso, si lo pone bonito. No, yo quiero saber qué tú piensas de la Biblia. Yo quiero saber qué hay en tu corazón, qué tú crees de Dios. ¿Qué tú crees de la familia? Hermano, es la constitución bíblica la que debe gobernar todo paso de un hombre que Dios aprueba como candidato. ¿Sabe por qué? Porque el poder puede embriagar. ¿Sabe qué pasa cuando usted está embriagado? Los sentidos se borran, se nublan. Los pensamientos se enceguecen. Y puedes que le haga pensar que puede estar por encima de los demás. O es mentira. O es mentira. Hermano, las posiciones de eminencia nublan la mente. Y nos hacen creer a todos lo que no es. Versículo 20. De ahí la advertencia, versículo 20. Para que no se eleve su corazón. ¿Sabe qué está diciendo? Para que no se aúpe, para que no se crea la gran cosa, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue su día en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos amados, qué claridad la de la palabra de Dios. Qué claridad. Esa altivez de muchos gobernantes a quienes el voto han llevado ahí y de manera especial la voluntad de Dios es la que nosotros debemos evitar. Es la que debemos evitar, que no se eleve su corazón. Mis amados hermanos, amigos que nos ven o nos escuchan, la palabra de Dios permanece para siempre y todos nosotros debemos constituirnos en proclamadores de la palabra de Dios, en difusores de la palabra de Dios y en hacernos hacedores de la palabra. Hermano, tú no eres creyente, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, tú no usas la Biblia para tú a veces emocionarte con ella. La Biblia es aquel documento escrito por Dios en donde Él expone claramente su palabra, claramente lo que Él quiere que tú hagas. Y sabe que ese es tu manual de comportamiento. Y lo que estamos hablando hoy, yo no lo leí en un periódico. Ha emanado de la palabra de Dios. El hombre cuando está en autoridad tiende a elevar su corazón y a creerse que está por encima del bien y del mal. Y nosotros debemos cuidar que mi candidato, que tu candidato, que nuestro candidato no sea así. Y quiero subrayar, mis amados hermanos, que los niveles de civilización moral que todavía tenemos en nuestra nación han costado muchos sacrificios. Han costado muchos sacrificios de muchos hombres de entrañable valor, que en su momento así lo creyeron y así lo defendieron aún con su vida. Y hoy, mis amados hermanos, aunque parezca mentira,
Porque muchos son los que viven en una burbuja. Muchos son los que están viviendo en una burbuja. Hermano, esa burbuja hace tiempo que explotó. Hay una realidad rampante que te va a afectar a ti tarde o temprano, si no que lo está haciendo hoy. Te toca a ti como creyente velar por esa continuidad. Te toca a ti como creyente defender los valores de tu familia, de tus nietos, de esta nación, para que esos valores no nos sean arrebatados. Escuchen bien, hermano, para que lo entiendas. La forma idónea de defender esos valores es votando con conciencia. Es votando por hombres y mujeres que se comprometan a defender esos valores. Que se comprometan firmemente a defender esos valores. Ahora, hermano, existe una cualidad más que Dios quiere en un líder, en un buen gobernante, en uno que aspire a gobernar o legislar. Y me refiero a que Dios quiere un gobernante, un líder, que sea un buen siervo. Y repito, yo digo esto con tanto cuidado, porque el corazón de nosotros es tan malo, algo en condiciones normales, que es como difícil de entender y de ver y de visualizar. Sí, hermano, la verdadera grandeza se obtiene en enfocar todo el liderazgo en servir a los demás, en lo cual Cristo es el ejemplo máximo. Y esto sin lugar a dudas. El verdadero líder no es aquel que solo tiene capacidades. Y nosotros sabemos de eso. El verdadero líder no es aquel que solamente tiene talentos. No es aquel que tiene solamente grados académicos. El líder verdadero es aquel que sabe que debe servir y sirve de todo corazón. En Romanos 13 dice que la autoridad está allí puesta por Dios como ministro. Esa palabra ministro es siervo. Dios pone sus siervos a administrar. Un siervo que ocupa una posición de liderazgo en devoción a Dios y servicio a los demás, no para servirse a los demás, sino para servir a los demás. Y hermano, una vez más, eso es real. Dios busca y aprueba líderes dispuestos a servir a Dios y al pueblo, siendo justo y amando la justicia. Siendo justo y amando la justicia. La razón principal de un gobernante no es hacer carreteras. Eso lo hace cualquiera. La razón principal de un gobernante no es mantener el crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso lo hace el pueblo con buena guía. La razón principal de un gobernante es hacer justicia para Dios. Es hacer justicia para Dios. Y todos sabemos que esto no es lo que prima en este país, sino que muchas veces lo que prima es la injusticia y la indiferencia. Así que la mayor encomienda que Dios ha dado a un líder gobernante es ser justo mientras administra la justicia. Dice el sabio Salomón en Proverbios 16:12, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. El trono se afianza en la justicia. Amar la justicia, queridos hermanos, no es algo abstracto, no es algo aéreo. Es un gobernante que se va a encargar de castigar a los culpables, de que se haga justicia imparcial, punitivamente, sin favorecer a nadie y sin hacer pacto con los perversos. Es a eso que se refiere la palabra de Dios cuando el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 8 versículo 11 dice: como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. ¿Entendieron? Cuando no hay consecuencia para la mala actuación, entonces el corazón del hombre se entrega
por entero hacer el mal. Si no hay vía de consecuencia de lo malo, no se puede esperar una buena conducta. Pero también Dios aprueba un líder que debe servir a Dios y al pueblo, protegiéndolo a los más débiles. Y ahí se la pintura dura, a los más débiles. El débil, la viuda, el desvalido, son las víctimas favoritas de las injusticias de los hombres. Y por eso Dios instituyó gobiernos que regulan esto para que haya menos opresión sobre la humanidad caída, para que la existencia en esta tierra sea menos miserable. Y fue por ello que Dios encomendó de manera especial a no olvidar a los débiles, a los más desfavorables. Dice Jeremías en el capítulo 22, versículo 3, así dice el Señor, escuchen bien: practicad el derecho y la justicia y librad al despojado de manos del opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Cuando los líderes permiten leyes que afecten la salud moral y espiritual de nuestros hijos y no lo protegen de esta gran agenda perversa que hoy mismo se está por instaurar, hermanos amados, esos líderes no están protegiendo los más débiles. Hermanos, los más débiles no son aquellos que no tienen que comer arroz, habichuela y carne, alimento. Los más débiles son aquellos que son débiles espiritualmente, aquellos que se creen todo, aquellos que venden conciencias, aquellos que no tienen la suficiente información para poder decidir ni por sí mismos porque están faltos de identidad. Cuando permiten que una criatura sea asesinada en el vientre de una madre, hermanos, no están protegiendo a los débiles. El líder que Dios aprueba es un servidor de Dios que ama y practica la justicia. Es un líder que sostiene y protege a los débiles en todos los sentidos. Pero también un líder debe servir a Dios y al pueblo, aborreciendo los sobornos y no haciendo alianza con los perversos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29:4, el rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta soborno la destruye. Escuchen bien, la mayoría de los gobiernos de esta tierra han subido y se mantienen en muchas ocasiones gracias a los sobornos, a las prebendas, a la corrupción. Esa es una parte fundamental de la maquinaria del sistema político de la actualidad. Se denuncia cada día que la voluntad de los contrincantes se compran y que la ideología ha desaparecido del debate y que parece ser solo un mercado en donde activistas políticos se pasan de un lado a otro en busca de sus propios provechos. Hermanos, de unas cosas debemos estar seguros, que aquellos que hacen eso no tienen en su corazón la palabra de Dios ni el deseo de Dios. Y aquellos que votamos o votan por personas como esa tampoco están siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué hace el soborno? El soborno pervierte el buen juicio de los líderes y gobernantes. Y cuando esto sucede, ya no están puestos, no están allí ministrando justicia ni buscando el bien de todos los ciudadanos, sino el suyo propio. Hermano, ya el tiempo nos ha ido. Yo sé que estábamos cogiendo algo de impulso, pero debo ir concluyendo y aplicando. Pero creo que ya tenemos una idea de la respuesta que estamos buscando. ¿Por quién debe votar el cristiano? Hermanos amados, amigos todos, lo que está en juego el 5 de julio es mucho más que elegir autoridades para hacer carreteras, escuelas, estabilizar la economía de la nación después de la pandemia, controlar la pandemia. Lo que está en juego el 5 de julio tiene que ver con elegir autoridades que, escucha bien, se identifiquen con la nacionalidad nuestra,
que sean dominicanos que le duela en verdad a la nación y que no permitan bajo ninguna circunstancia la injerencia extranjera, ni política, ni económica y mucho menos culturales. Todos conocemos las intenciones sectoriales de muchos sectores anti-Dios, anti-Biblia, que pretenden instalar una dictadura de género. Hermano, eso ahora está callado, pero está trabajando. Está trabajando de manera silente, que no nos agarre desprevenido. Hay una intención desde hace mucho tiempo de instalar una dictadura ideológica que va a dar al traste con la moral santa y tradicional de nuestra República Dominicana. Y nosotros no podemos permitirlo. Quieren que se apruebe el aborto. Quiere que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. Quieren prohibir la Biblia en los principales lugares de enseñanza, como así en todas las instituciones públicas y privadas. Y hermanos míos, eso solo será el comienzo. En poco tiempo querrán prohibir la libertad de culto. Hermano, en poco tiempo querrán prohibir la libertad de culto, porque el propósito final es acallar la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra y de aquellos que predicamos su palabra y ellos quieren ponernos un bozal. No quiere que hablemos. Es la idea, porque la palabra de Dios sí penetra y le estorba a sus planes malignos. Hermanos, tenemos que tener cuidado. El 5 de julio no es un día cualquiera. Quieren acallar a Dios y a su palabra, porque sabe que influencia en la humanidad, que es la verdad absoluta revelada. Quieren sacar a Dios de la vida del hombre para tenerlo a su disposición. De ahí la gran importancia, hermano mío, de las elecciones del 5 de julio. De ahí la gran importancia de ir a votar. Ir a votar no por el color, no por el favoritismo, sino por los valores de los candidatos. Hermano, la ignorancia de votar por favoritismo y no por valores es caótica en un futuro inmediato. Es improcedente, es incoherente con nuestra confesión de fe. Debemos nosotros garantizar los valores en los candidatos que estamos por votar o que vayamos a votar. Valores que garanticen la soberanía nacional, la moralidad, el respeto a la vida, la no aceptación a esa agenda ideológica de género. Repito muchas veces lo mismo, hermano, porque eso no se nos debe olvidar. No podemos votar por aquellos que se hacen indiferentes cuando le preguntan, ¿qué tú crees del casarse hombre con hombre, mujer con mujer? Hermano, la pedofilia tiene un día internacional, la pedofilia. El incesto es día a día. La depravación del hombre no tiene límite si se socavan los fundamentos. Si quitamos a Dios del medio, el límite es la mentalidad del hombre. Todo lo que quiera aprobar se va a aprobar. Hermano, y nosotros debemos decir no a las pretensiones de sacar a Dios de la vida del pueblo dominicano, hermano. Muchos valores nuestros ya se han ido, muchas riquezas, muchas mentes brillantes. Incluso muchos hombres valientes ya han sucumbido. Pero hermano, que eran valores y no queremos que esos valores nos los arranquen de encima. No queremos, no debemos permitirlo, hermano. Tenemos la responsabilidad de ir a votar por candidatos que Dios apruebe, no que a mí me guste. Este 5 de julio, hermano mío, ve a votar. Ora. Toma todas las precauciones posibles y algo más. De hecho, que tenga que quitarte algo para que te reconozcan. Ve con tanta seguridad que ni tú mismo te conozcas en el espejo.
pero ve a votar. Ve a votar. Pero al momento de votar, piénsalo bien. Y asegúrate que está votando por alguien que conoces y sabes que Dios mismo también lo conoce y lo aprueba. Hermano amado, es mi oración. Ilumine nuestras mentes, nuestras almas y nos permita hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es votar por valores y no por colores o por tradición. Que Dios bendiga a esta nación. Que Dios bendiga a la ciudad de Nagua con todos sus municipios. Y que Él en su bondad muestre misericordia y su gloria en estas elecciones, concediéndonos autoridades que sean siervos de Dios y del pueblo, no para su propia gloria. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es oportuna y en tu palabra encontramos principios claros que nos dan luz para nosotros ir con una buena conciencia a votar el 5 de julio. Sé con el pueblo cristiano. Oh Padre, por favor, no nos permita deslizarnos y convencernos con la maldad. Ayúdanos a investigar bien por cada región, a cada persona, a cada candidato. Y allí aquellos que están acorde o más cercanos a tu palabra, por eso nosotros depositar nuestro voto y que sea tú que haga lo que es tu voluntad. Amparado en ti estamos. Pedimos en el nombre de Cristo con la ayuda del Santo Espíritu. Amén.